Este es un mapa de densidad de población de Illinois. Al verlo, es una locura lo mucho que resalta Chicago ahora. Sé que esto no es algo particularmente único. Quiero decir, la idea de que un estado tenga una o dos ciudades principales que albergan a la mayoría de la población no es rara, especialmente en Estados Unidos. Está Portland, Oregón, Phoenix, Arizona y Baltimore, Maryland, solo por nombrar algunas. Esto incluso tiene un nombre, ciudades primadas. Pero lo que hace que esta relación Illinois-Chicago sea tan única es que posiblemente sea el ejemplo más exagerado de esta tendencia. Con el área metropolitana de Chicago, albergando a 95 millones de personas de los 125 millones de habitantes totales del estado, o en otras palabras, alrededor del 75% de Illinois vive en el área metropolitana de Chicago. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo Chicago llegó a dominar Illinois como ninguna otra ciudad? Bueno, es una combinación de muchas cosas, y como todo, tenemos que empezar desde el principio. La zona de Chicago fue habitada por grupos nativos algonquinos durante siglos, hasta que en 1673, los exploradores franceses Louis Joliet y el padre Jacques Marquette viajaron por los Grandes Lagos y el río Mississippi, contactando tribus nativas y cartografiando la región. La exploración formó parte de un esfuerzo francés para ampliar redes comerciales y alianzas con pueblos indígenas. A partir de entonces, el área pasó a formar parte de la Nueva Francia, convirtiéndose en una zona clave, por estar cerca de un porteo que unía los Grandes Lagos con el río Mississippi. Rápidamente se convirtió en una conexión importante entre las ciudades de Quebec y Nueva Orleans, especialmente para el comercio de pieles hace siglos, e incluso hasta el día de hoy, transportar mercancías por agua es mucho más barato que por tierra. Sin el Chicago Portage, poblar y desarrollar el Medio Oeste habría sido mucho más difícil. A pesar de todo, los franceses nunca se establecieron en Chicago. Su enfoque principal era el comercio de pieles y mantener relaciones con las tribus nativas americanas, en lugar de establecer asentamientos europeos permanentes. La presencia francesa en la región se caracterizaba principalmente por una red de fuertes, puestos de comercio y misiones dispersos por los Grandes Lagos y el Valle del Mississippi, en lugar de grandes pueblos o ciudades. Eventualmente, ocurrió la Guerra Franco-Indígena, que terminó con los británicos tomando el control de la zona en 1763. Fue hasta los años 70 que vine a Chicago, Jean-Baptiste Point du Sable, quien se cree que era de la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que hoy es Haití. Él fundó una granja y un exitoso puesto de comercio en la década de 1780, y es conocido como el fundador de Chicago. Después de la victoria estadounidense en la Guerra de Independencia, los británicos cedieron una enorme extensión de tierra a los Estados Unidos en el Medio Oeste, conocida como el Territorio del Noroeste. Incluía lo que hoy es Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, partes de Minnesota al este del río Mississippi y, por supuesto, Illinois. Hubo más guerras, como la Guerra Indígena del Noroeste en 1785 contra Naciones Nativas Unidas, y la Guerra de 1812 contra los británicos. Antes de que Estados Unidos finalmente consolidara el control total sobre la región de los Grandes Lagos, con todas las hostilidades terminando poco después de que Illinois finalmente obtuviera la condición de estado en 1818, aunque fue un gran avance para Illinois, el estado original era muy distinto al Illinois actual. En este mapa, las líneas de colores muestran las fronteras originales de Illinois. La frontera norte del estado en 1818 comenzaba 60 millas más al sur de donde está hoy, y no incluía a Chicago ni al lago Michigan en sus fronteras originales. Además, gran parte del rico centro agrícola de Illinois aún no había sido explorado a fondo. Así inició la estadidad de Illinois, con la mayoría de su población junto al río Mississippi, como muestra su primera capital y ciudad más grande, Kaskaskia. Kaskaskia fue la opción natural como capital del nuevo estado. Al estar cerca de San Luis, también lo estaba de otros puestos comerciales clave del río Mississippi y había sido capital del territorio de Illinois. Antes de eso, fue aquí en Kaskaskia donde el delegado del Congreso, Nathaniel Pope, argumentó que las nuevas fronteras de Illinois eran insuficientes y que para que el estado pudiera maximizar su economía, debería ampliarse 60 millas al norte para abarcar la costa del lago Michigan y la desembocadura del río Chicago. Pope sostuvo ante el Congreso que Illinois tendría grandes beneficios económicos si el lago Michigan e Illinois estuvieran totalmente conectados por agua. Prometió que Illinois sería un estado libre de esclavitud. Si sus reclamos de tierras llegaban al norte, el Congreso aceptaría la propuesta de Pope y ese año se formaron las fronteras modernas de Illinois. En ese momento, la noticia sobre los beneficios económicos de la ubicación de Chicago se difundía lentamente. Muchos se apresuraron al resto de Illinois para aprovechar la tierra fértil
y rápidamente se establecieron comunidades agrícolas y granjas en las áreas inexploradas del estado. Los primeros agricultores en Illinois tuvieron gran éxito por el suelo del delta del río, el terreno plano y su ubicación central. En relación con el este poblado y el país pionero de las llanuras occidentales, Illinois se caracterizó por sus tierras agrícolas prósperas y comunidades agrícolas, y por lo tanto, parecía poco probable que se formara una ciudad masiva en el centro o sur. Lo que también es poco probable es que tus datos no estén siendo usados con fines maliciosos. Sin embargo, la geografía de Chicago representaba un gran potencial sin explotar para el desarrollo de un centro urbano. Los viajes por río y lago ofrecen una emocionante forma de conectar Chicago con el continente. La desembocadura del río Chicago alimenta al Duplain y pronto se une al río Illinois. El río Illinois atraviesa directamente todo el estado y se une con el río Mississippi mucho más al sur. La desembocadura del río Chicago le da a Chicago acceso a gran parte del centro y sur de Illinois, e incluso más al sur a través del río Mississippi, o potencialmente más al oeste por medio del río Missouri. Además, Chicago es accesible para quienes viajan desde el este por vía acuática. El río San Lorenzo puede recorrerse al oeste hasta el lago Ontario, luego a Erie, Huron, Michigan y finalmente a Chicago. Así, Chicago representaba un punto de conexión entre todo el noreste, el sur y el oeste inexplorado de Norteamérica. Desde una perspectiva económica y cultural, cada vez es más claro cómo Chicago llegó a ser la potencia que conocemos hoy en día. Dicho esto, fue hasta 1833 cuando se incorporó la ciudad de Chicago, con una población de 350 personas en el recién creado condado de Cook. La ciudad realmente empezó a prosperar cuando el magnate Guillermo B. Ogden se mudó a Chicago en 1836, se convirtió en el primer alcalde de Chicago, abogando para que la ciudad recaudara impuestos para nueva infraestructura, para la cual también presentó nuevos diseños. Incluso usó su propio dinero para financiar esto, aunque solo fue alcalde un periodo. Fue uno de los principales inversionistas del canal de Illinois y Michigan, que permitió transportar desde los Grandes Lagos por Chicago hasta el río Mississippi y el Golfo de México. Al completarse en 1848 más tarde, recaudó fondos para el ferrocarril Galena y Chicago Union, la primera línea ferroviaria en Chicago. La ciudad se convertiría en el centro de transporte de Estados Unidos por sus conexiones terrestres, ferroviarias, fluviales y aéreas. Para 1860, la ciudad era el centro de procesamiento del país y, con 112,000 habitantes, la novena más grande de Estados Unidos, tras subir del puesto 92 en solo 20 años, para 1870 Chicago ya era la segunda ciudad más grande del país y una de las mayores del mundo. Entre 1870 y 1900, Chicago pasó de 30,000 a casi 1.7 millones de habitantes, siendo la ciudad de crecimiento más rápido en la historia mundial. Y a pesar de ser el centro político del estado y haber sido hogar durante muchos años del futuro presidente Abraham Lincoln, la ciudad capital, Springfield, tuvo un crecimiento modesto, pasando de 2.500 personas en 1840 a 34,000 en 1900. Como suele ser el caso en los estados de Estados Unidos, la ciudad más poblada a menudo se evita. Se le otorga el título de capital para evitar darle demasiado poder y para proporcionar una división de poder entre los intereses urbanos y rurales. Aunque otro factor es que Springfield está mucho más céntricamente ubicada, lo cual es ideal para las ciudades capitales. Por eso en estados como Nueva York, Albany es la capital en vez de Nueva York, o Sacramento en lugar de Los Ángeles en California, entre otros casos. En ese momento, la ciudad de Chicago ya dominaba fuertemente sobre la región agrícola en todo el estado, pero ahora parecía que Chicago dominaría para siempre sobre el resto. El auge de los viajes aéreos fortaleció las conexiones de Chicago con otras ciudades importantes, pese a perder ventajas previas. La ubicación central de Chicago dentro de Estados Unidos pudo haberla convertido en un importante centro de viajes aéreos, ya que es una excelente opción para escalas cuando se viaja de costa a costa. También es clave recordar que las ciudades acumulan ventajas que las hacen crecer exponencialmente. Si una ciudad ya cuenta con un sistema ferroviario y de autopistas extenso, tiene sentido construir un aeropuerto ahí, creando una sinergia que, como adivinaste, impulsa aún más el crecimiento económico, del cual, por supuesto, Chicago se benefició. El Aeropuerto Internacional Midway, inaugurado en 1928 como Parque Aéreo de Chicago, fue el primero en Illinois y es el quinto aeropuerto más antiguo de Estados Unidos. Entonces, la economía de Chicago se basaba en la manufactura y el procesamiento, sectores que siguieron creciendo. En la Segunda Guerra Mundial, la ciudad adaptó fábricas para producir bienes para el esfuerzo bélico, desde torpedos hasta raciones de campaña.
En los años 50, Chicago generaba el 10% del acero mundial. Con la suburbanización en Chicago durante los años 50 y 60, grandes poblaciones se mudaron a ciudades fuera del condado de Cook, como Aurora, Joliet y Naperville, que ahora son la segunda, tercera y cuarta ciudades más grandes de Illinois fuera de Chicago, cada una con más de 150,000 habitantes. Desde entonces, la ciudad ha mantenido su dominio sobre Illinois. En años recientes, la población de Chicago se estabilizó. Ahora es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y la tercera área metropolitana, con 9.2 millones de habitantes. Ese es el punto. Es revelador mencionar las siguientes ciudades más grandes del estado. Hoy en día, todas ellas siguen formando parte del área metropolitana de Chicago. Y si vamos a ver las ciudades más grandes que no pueden considerarse parte de Chicago, serían Rockford, con solo 150,000 habitantes, y Springfield, con alrededor de 115,000. Naturalmente, la posición de Chicago como una gran ciudad ha creado un sentido de distinción con respecto a la mayor parte del estado. En la esquina suroeste del estado, el área metropolitana Gran San Luis abarca cerca de una cuarta parte de la población estatal. Dentro de Illinois, esta área es conocida como Metro East, la segunda área metropolitana más poblada de Illinois, con 70,000 habitantes. La mayor discrepancia en cuanto a cultura, actividades económicas y valores entre Chicago y las zonas rurales de Illinois se encuentra aquí, concentrándose en las partes del sur del estado. Existen diferencias significativas en la forma en que la gente del área de Chicago y del sur de Illinois vive sus vidas y en cómo ven el mundo. Algunos expertos creen que el sur del estado pertenece al cinturón bíblico, la zona más religiosa del país. La economía local se basa en la agricultura, con maíz y soya ocupando el 80% de las tierras agrícolas del sur de Illinois. Si observas este mapa, el 30% de Illinois está cubierto de campos de maíz. Con unos 11,200 campos por cada 1,000 acres, la cultura es bastante tradicional, por decirlo menos. La economía de Chicago se ha diversificado mucho con el tiempo. Mientras que antes se centraba principalmente en la manufactura, hoy en día ningún sector de su economía domina más del 13% del Producto Interno Bruto de Chicago, lo que la convierte en una de las economías más diversas de Estados Unidos. Su cultura, difícil de resumir, es multicultural, enfocada en actividades económicas modernas y alineada con tendencias de otras áreas metropolitanas. La división entre las áreas rurales y urbanas se transmite sutilmente por cuantos. Los habitantes de Chicago llaman downstate a zonas fuera de la ciudad, aunque estén al oeste. En años recientes, estas divisiones entre áreas del estado se han hecho más evidentes para quienes viven fuera de la zona metropolitana de Chicago. Hay un resentimiento general. Eso surge de la idea de que Chicago decide las políticas económicas y sociales de todo el estado, y quienes viven en el sur suelen quedar al margen. Cuando se trata de elecciones, propuestas de políticas y creación de leyes, básicamente sienten que no están siendo representados de manera justa. Pero por supuesto, así es literalmente como funciona la democracia. No es cuestión de áreas geográficas, sino de lo que desea la mayoría. Otra razón es por el mito de que los residentes del sur del estado están pagando todos estos impuestos por cosas de las que al final no obtienen ningún beneficio. Básicamente están siendo exprimidos para financiar Chicago. Digo mito porque, francamente, eso es. Se han realizado numerosos estudios, incluso de la Universidad del Sur de Illinois, que demuestran que es todo lo contrario. Chicago y los suburbios son los que más aportan al estado y los que menos reciben a cambio, mientras que el sur del estado es el que menos aporta y el que más recibe a cambio. En este mapa, por cada dólar que los residentes del condado de Cook pagan en impuestos estatales, reciben unos 90 centavos en beneficios. Los condados suburbanos de Chicago solo reciben cerca de 53 centavos. Los condados del sur del estado reciben $281 en ingresos fiscales por cada dólar que aportan. Y los demás también reciben mucho financiamiento. En 2018 surgió un movimiento secesionista que presionó al Congreso para convertir a Chicago en el estado 51 de Estados Unidos. Así el resto de Illinois podría gobernarse sin la influencia de una gran ciudad. Aunque suene increíble, cerca de un tercio de los 102 condados de Illinois ya aprobaron referéndums similares. Y cada elección se suman más condados. Es el movimiento de secesión más activo y creciente en Estados Unidos. Actualmente, 51 condados deben aprobar referéndums para separarse de Chicago. Luego, tanto la Asamblea General de Illinois como el Congreso de Estados Unidos tendrían que aprobar las solicitudes de esos condados para que Chicago se convierta en el estado número 51 antes de ser firmado por el presidente.
La última vez que el Congreso admitió en el país a un estado que se había separado de otro, fue bajo circunstancias atenuantes. Virginia Occidental se separó de Virginia en 1863 para seguir leal a la Unión, mientras Virginia se unió a la Confederación en 1861. Así que eso es decir que esto básicamente nunca va a suceder. Y también es algo bueno, porque obviamente sería un desastre económico, dado lo dependientes que son de la producción económica de Chicago. Sus impuestos tendrían que duplicarse o triplicarse solo para mantener el nivel actual de servicios públicos que disfrutan, lo cual es un poco irónico, dado que los impuestos son una de las razones para irse. Al final, ambos lados se necesitan. Es fácil que el partidismo y las diferencias regionales dividan a todos. El área metropolitana de Chicago, o Chicagoland, tiene un Producto Interno Bruto similar al de Suiza, que es el 20º en el mundo con unos $800.000 millones. Junto con el resto del estado, supera el $1 billón, similar a los Países Bajos. Illinois ocupa el puesto 18, y como los demás estados, es más fuerte unido.